Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y el día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Jorge Galindo Guzmán, residente de tercer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, que tratará con nosotros el tema de beneficios y recomendaciones de ejercicio para pacientes con osteoartritis y artritis reumatoide. Bienvenido, doctor. Muy buen día. Buenos días, doctora Cristina. Muchas gracias por este espacio para poderles platicar sobre un tema que me parece muy importante e interesante. Como bien la doctora ya dijo, yo les vengo a presentar cuáles son los beneficios y recomendaciones de ejercicio para pacientes con osteoartritis y artritis reumatoide. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? Bueno, una breve introducción, algo que a mí me gusta llamar el círculo vicioso de este tipo de enfermedades. Vamos a hablar de cuáles son los beneficios de estar haciendo ejercicio, cuáles son específicamente las recomendaciones de ejercicio para estas dos patologías, cuáles son algunas precauciones y consideraciones especiales que tenemos que tener y por qué el ejercicio lo considero como la mejor medicina que tenemos actualmente hoy en día. A modo de introducción, bueno, el término artritis es un término como general para marcar la inflamación de una o varias articulaciones. Y esto también puede incluir afección a algunos músculos e inclusive otros sistemas de nuestro cuerpo. Y de la artritis, los dos tipos más comunes van a ser por mucho la osteoartritis, seguido de la artritis reumatoide. Ahora estas dos son diferentes entre sí, entonces a grandes rasgos la artritis reumatoide va a ser una enfermedad que es autoinmune, o sea, nuestras propias defensas del cuerpo van a atacar nuestros tejidos, en este caso en particular la membrana sinovial que recubre a las articulaciones. Y en el caso de la osteoartritis, bueno, esta es una enfermedad que es multifactorial, que es crónica, que es degenerativa y se caracteriza principalmente por una erosión progresiva, en este caso del cartílago articular. Entonces, viendo esta imagen donde del lado izquierdo tenemos un caso de artritis reumatoide y del lado derecho tenemos un caso de osteoartritis, vamos a ver que en el lado izquierdo la artritis reumatoide nuevamente es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Que ataca la membrana sinovial. Su principal síntoma es la inflamación de las articulaciones, casi siempre va a estar presente. Es más común que su aparición empiece alrededor de los 20 o los 40 años, incluso desde la niñez. Y es común que presenten síntomas extraarticulares también. Los pacientes presentan rigidez de manera importante y el dolor inclusive va a empeorar con el reposo. A diferencia de la osteoartritis, artrosis u osteoartrosis, esta es una enfermedad que no va a ser autoinmune, en donde vamos a ver un desgaste progresivo del cartílago articular y su principal síntoma va a ser el dolor y la rigidez y no es tan común que las articulaciones se encuentren precisamente inflamadas. Ahora, esta es una enfermedad que tiene una aparición insidiosa, o sea, quiere decir que va a ser más común después de los 40 años, sobre todo se empieza a presentar en los 60, 65 años de edad y no va a presentar síntomas que sean extraarticulares, se va a enfocar a la articulación dañada en particular. En este caso, la rigidez va a ser poco duradera, de características mecánicas, o sea, dura menos de 30 minutos, y el dolor va a empeorar con el movimiento. Ahora, si nosotros viéramos cómo afecta a estas dos enfermedades a una articulación, del lado izquierdo tenemos una articulación saludable que se caracteriza por estar recubierta por una membrana sinovial, por líquido sinovial, están cubiertas las dos huesos de la articulación, en este caso el fémur y la tibia, por un cartílago articular sano, tiene sus ligamentos, sus meniscos, etcétera, todo se ve sano. Ahora, ¿qué pasa en estas dos enfermedades? Del lado izquierdo tenemos a la osteoartritis, en donde, como recordemos, se empieza a desgastar este cartílago articular. El desgaste de este cartílago empieza a erosionarse, empezamos a llegar a hueso, empieza a haber irritación de ese hueso, empieza a aparecer esclerosis del hueso subcondral. También se puede llegar a empezar a desgastar el menisco, empezamos a ver disminución del cartílago articular, del espacio articular, perdón, y también pueden empezar a aparecer algunos como protrusiones óseas que se conocen como espolones óseos u osteofitos. Ahora, en caso de la artritis reumatoide, en esta, como habíamos dicho, el propio cuerpo va a atacar la membrana sinovial y esto va a generar inflamación articular y el líquido sinovial que recubre toda la articulación va a tener características inflamatorias. Y todo esto en conjunto hace que las células de defensa de nuestro cuerpo también empiecen a atacar
por ejemplo, el hueso, empezamos a ver estas erosiones óseas que se ven por acá. También va a atacar el cartílago articular, puesto que está en contacto con ese líquido sinovial inflamado. Y también podemos empezar a ver la aparición de estos espolones óseos. Entonces, aunque se pueden llegar a parecer un poco estas dos enfermedades, tienen etiologías totalmente distintas. Ahora, ¿por qué son importantes? Bueno, estas dos son de las principales causas de discapacidad física en el mundo y según estadísticas de Estados Unidos, se calcula que 23% de las personas de menos de 18 años van a presentar alguna forma de artritis, de las más comunes, como hemos visto, artritis reumatoide y osteoartritis. Y ahora lo importante es que prácticamente la mitad de los pacientes afectados por estas enfermedades van a tener una limitación importante para la actividad física. Estas dos enfermedades se van a caracterizar por presentar dolor importante, rigidez y crepitación, como una bisagra de una puerta vieja, fatiga, debilidad, limitaciones para cualquier tipo de actividad física y por lo tanto, como estas personas no se mueven mucho, tienen muchas actitudes sedentarias, van a tener alteraciones en la composición corporal, presentando baja masa muscular, puesto que casi no usan sus músculos y se atrofian, y también van a empezar a acumular grasa visceral y grasa periférica, en donde la mayoría de estos pacientes padecen de sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿por qué es importante este último aspecto del sobrepeso y la obesidad? Bueno, es un factor de riesgo muy importante, sobre todo para la aparición de la osteoartritis de rodilla, que es una de las presentaciones más comunes de la osteoartritis. ¿Y por qué puede aparecer esto? Bueno, si le aumentamos el peso, va a aumentar la carga que debe soportar esa pobre rodilla, esta pobre articulación. Y también la obesidad implica un estado proinflamatorio de bajo grado que es asintomático, pero resulta una enfermedad que propicia que se exacerbe esta patología. Y también una persona que padece de sobrepeso y obesidad, pues generalmente no hace nada de actividad física ni ejercicio y eso genera que empiece a perder fuerza muscular y este músculo es protector de esa articulación, entonces el daño se ve aumentado. Ahora, ¿por qué es importante hablar específicamente de este punto? Bueno, es uno de los aspectos, de los factores de riesgo que son totalmente modificables y podrían ayudar a controlar esta enfermedad. Y un dato interesante es que más o menos por cada medio kilo que uno aumentemos de peso ideal, conforme a nuestro peso ideal, nuestras rodillas aumenta 2 kilos extra de presión sobre nuestras rodillas. Entonces, con poquitito que subamos de peso, nuestras rodillas ya empiezan a sufrir mucho. Ahora, hay un aspecto que a mí me gusta llamar el círculo vicioso, en donde en las dos patologías que estamos viendo se empieza a afectar esa articulación. La afección articular hace que cuando la movamos, pues empezamos a presentar dolor, molestias, y como nos duele, pues no nos vamos a querer mover y mucho menos vamos a querer hacer ejercicio. Y como no hacemos ejercicio, no nos movemos, esos músculos van a estar poco activos, se van a empezar a atrofiar, empiezan a generar debilidad y esta debilidad, como el músculo es protector y no tenemos ni músculo y además está débil, nos va a generar más dolor todavía y así sigue el círculo vicioso. Y he aquí la importancia de instaurar un buen programa de rehabilitación y de prescripción de ejercicio para estos pacientes para justo tratar de romper este círculo vicioso y disminuir el dolor, mejorar calidad de vida y funcionalidad. Ahora, ¿cuáles son algunos de los beneficios de ejercicio que nos podrían servir para tratar estas enfermedades? Bueno, el ejercicio va a ayudar a mejorar y también a mantener la fuerza y la capacidad aeróbica, que estos dos se han visto como dos muy buenos indicadores de salud y disminución de morbimortalidad. Ahora va a minimizar o puede ayudar a prevenir el deterioro funcional que puede pasar con esta enfermedad. Va a disminuir el dolor, la rigidez articular, mejora la calidad de vida, disminuye la fatiga que presentan estos pacientes, nos ayuda a mejorar la composición corporal, a subir nuestro porcentaje de músculo, a bajar un poco nuestra grasa, sobre todo la grasa visceral, y también va a ayudar muy importante hoy en día a mejorar nuestro sistema inmune y ponerlo a tope. También va a ayudar a disminuir el riesgo de presentar ciertas enfermedades crónico-generativas, como puede ser la enfermedad cardiovascular, la diabetes, sobrepeso, obesidad, cáncer, inclusive osteoporosis. Entonces, muy importante la práctica regular y cotidiana de ejercicio. Ahora, en cuanto a las recomendaciones de ejercicio, aquí tenemos una barrera muy común que se presenta en estos pacientes porque ellos creen o tienen la falsa creencia de que el ejercicio va a empeorar el daño a esa articulación, va a empeorar el dolor y va a dejarlos mucho más cansados.
Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, la evidencia científica que dice que, bueno, el ejercicio no nada más va a ser seguro de realizar, sino que también nos va a ayudar a mejorar el dolor, va a mejorar la fatiga, mejora calidad de vida y funcionalidad, va a disminuir la inflamación en esa articulación y va a ayudar a controlar de mejor manera esa enfermedad. Entonces es importante que quede muy claro que esto realmente es un mito que los pacientes tienen de creencia, pero la evidencia científica sólida y contundente marca que no es cierto y ayuda a mejorar todos esos parámetros. Ahora, ¿cuáles son específicamente las recomendaciones de ejercicio que se les daría de manera general a estos pacientes? Bueno, hay dos grandes ramas de ejercicio, ¿no? Uno es el ejercicio aeróbico, como por ejemplo natación, bicicleta, caminar, correr, trotar. Y este en particular se debería hacer con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana y a una intensidad de preferencia que sea moderada. Se puede inclusive llegar a progresar a vigoroso, pero en alguien que no está acostumbrado a hacer ejercicio y apenas va a empezar, inclusive se podría hacer con una intensidad ligera. Ahora, una intensidad moderada, si viéramos una escala visual análoga donde 0 es no estar nada cansado durante el ejercicio y 10 es estar sumamente cansado, más o menos estar entre un rango entre 4 y 6 implicaría una actividad moderada. ¿O qué más implicaría hacer ejercicio con una intensidad moderada? Bueno, una intensidad moderada implica una respiración agitada, pero en la cual se puede mantener una conversación fluida, aunque agitada con alguien. Ya una actividad sumamente vigorosa es aquella donde te falta el aire y de plano no puedes decir ni una sola palabra y oración. Y una actividad ligera implicaría aquella en donde puedes realizar esa actividad durante muchas horas e inclusive respirar es fácil y mantener una conversación también es fácil. Entonces, más o menos para que nos demos cuenta la intensidad a la que se debería hacer el ejercicio de manera inicial. Ahora, ¿cuánto tiempo es el adecuado? Bueno, la meta a la que deberíamos tratar de llegar es a lograr los 150 minutos semana de intensidad moderada, como habíamos dicho, o 75 minutos semana de intensidad vigorosa. Ahora, uno pensaría, bueno, esto es muchísimo tiempo a la semana, pero la ventaja es que se pueden iniciar con sesiones de 10 minutos y cada 1 o 2 semanas aumentarle 5 a 10 minutos más hasta llegar a la meta deseada. O también se pueden ir acumulando sesiones de más de 10 minutos y eso repetirlo 2 a 3 veces por día, como por ejemplo antes del desayuno, salir a dar una caminata, antes de la comida igual y antes de la cena igual. Y con eso, repetido 5 veces a la semana, ya está nuestra meta de los 150 minutos semana de intensidad moderada, por ejemplo. Ahora, ¿qué tipo de actividades son las idóneas en estos pacientes? Bueno, actividades que sean de bajo impacto articular, ¿no? Como lo puede ser caminata, bicicleta, natación y elíptica. Esas serían las ideales. Ahora, en cuanto a la otra rama de ejercicio, está el ejercicio de fuerza, que este podría ser inclusive de manera inicial más importante de realizar, puesto que nos ayudaría a condicionar nuestro sistema musculoesquelético previo a iniciar un ejercicio aeróbico. Entonces, ¿cuál es la recomendación en cuanto a frecuencia? 2 a 3 días por semana por grupo muscular. Es importante que sean días no consecutivos, o sea, dejar descansar cada grupo muscular por lo menos 48 horas para que se pueda descansar, recuperar y hacer más fuerte. Ahora, ¿qué intensidad es la idónea? Hay un término que es 1RM, que implica una repetición máxima, o sea, el peso que uno podría levantar solo una vez y haciendo el máximo esfuerzo. Entonces, tomando un porcentaje de eso, lo ideal sería estar entre un 60 y un 80% de ese 1RM. Sin embargo, nuevamente, para alguien que apenas va a empezar a hacer ejercicio y no está acostumbrado, empezar en un 50 o un 60% de un 1RM podría ser lo indicado. ¿Y qué implica esto en una escala visual análoga del esfuerzo? 0 es súper fácil, 10 es levantar lo más pesado y más difícil. Bueno, estar entre un 5 y 8 podría implicar justo estar entre estos rangos. Ahora, ¿cuántas repeticiones y series? La meta sería alcanzar 8 a 12 repeticiones y esto hacerlo 2 a 4 series. Sin embargo, si apenas estamos iniciando, podemos iniciar con más repeticiones, o sea, 15 a 20 por 2 series. Ahora, el hecho de que se pongan más repeticiones, muchos podrían pensar, bueno, va a ser más difícil, pero la realidad es que no. Si uno puede levantar un mismo peso muchas más veces, quiere decir que es más fácil la carga que solo poderlo levantar 1 o 2 veces. Entonces, por eso se hace así. Ahora,
Lo ideal sería hacer los ejercicios a modo circuito, quiere decir hacer un ejercicio tras otro, tras otro, tras otro, y después de que ya hicimos una vez todos los ejercicios, se puede descansar 2 a 3 minutos y de esta forma se hace tiempo eficiente en nuestra rutina de ejercicio. ¿Y qué tipo de ejercicio podemos usar? Bueno, ahorita estamos en pandemia, es difícil acudir a un gimnasio, pero se podría iniciar con máquinas si estuviera eso disponible. Ahorita que estamos en cuarentena y todos aislados en casa, idealmente sería con ligas, con polainas, con nuestro propio peso corporal y a futuro se podría trabajar con pesos libres. Ahora hay precauciones y consideraciones especiales para este tipo de patologías, donde va a ser muy importante empezar haciendo un calentamiento y enfriamiento articular adecuado, o sea, unos 5 a 10 minutos de calentamiento antes de empezar la rutina de ejercicio y también va a irle bajando poco a poco el ritmo, unos 5 a 10 minutos después del ejercicio. Y esto se puede hacer, por ejemplo, con una caminata a paso ligero y movimientos controlados de nuestras extremidades en todo el rango de movimiento. Todo esto con la finalidad de evitar algunas lesiones y poder tener una buena práctica de ejercicio. Ahora, es importante en este tipo de enfermedades, puede haber eventos o momentos que la enfermedad esté exacerbada, ¿no? Que haya más inflamación, más dolor. Entonces es importante durante estos eventos no hacer ejercicio intenso, pero muy importante es no dejar de mover esa articulación. Importante conservar el rango de movimiento porque fácilmente se puede perder si dejamos de mover la articulación hacia todos lados. Entonces, nada más no hacer ejercicio intenso, pero sí mantener un adecuado movimiento articular. Ahora, durante la práctica de ejercicio, muchos pacientes, sobre todo aquellos que no están acostumbrados, pues es común que se presente un ligero dolor muscular al estar haciendo el ejercicio o un poquito de dolor en la articulación e inclusive ese dolor puede estar presente post ejercicio, después de haber hecho el ejercicio. Pero es importante mencionar que si el dolor en una escala visual análoga del dolor, donde 0 es nada de dolor, estoy súper feliz y 10 es el peor dolor del mundo, si está por debajo de 3 o 4 en esa escala de 10, o sea, por aquí, es totalmente normal y está bien hacer el ejercicio. No forzosamente va a significar que estemos dañando más esa articulación. Entonces, nada más decirle a los pacientes que no pasa nada, que pueden continuar con el ejercicio y puede ser algo esperado. Ahora es importante utilizar también un calzado que sea cómodo y que vaya a absorber el impacto articular. Y muy importante ir incorporando ejercicios que sean funcionales, o sea, que nos sirvan para nuestra vida diaria, como puede ser el pararse y sentarse en una silla, el subir escaleras, etcétera. Y también trabajar toda la parte de equilibrio y coordinación. Esas son como algunas consideraciones especiales. Y finalmente yo pongo el ejercicio como la mejor medicina que tenemos hoy en día, porque no nada más va a ayudar a mejorar el dolor, la funcionalidad en esa articulación en particular, sino que por empezar a hacer ejercicio también va a mejorar nuestra salud cardiovascular, muchas enfermedades crónico-generativas, mejora el sistema inmune, etcétera. Tiene múltiples beneficios que solo por hacerlo ayudan no nada más a la enfermedad, sino a otras cosas. Pero es importante mencionar que como toda prescripción médica, como todo medicamento, el ejercicio también tiene una dosis específica que debe ser individualizada a cada paciente. Porque esto implica que si nosotros le damos un ejercicio que no sea el correcto a una dosis muy baja, pues el paciente va a presentar poco beneficio y va a decir, no, pues a mí el ejercicio no me sirve. Pero realmente chance la prescripción no es la idónea. Y lo mismo pasa con dosis muy altas, ¿no? Si damos dosis muy altas, bueno, puede tener como cualquier medicamento efectos adversos, como en este caso podría ser una lesión, quedar muy adolorido, etcétera. Entonces, por eso va a ser muy importante que este tipo de pacientes en particular van a requerir una evaluación por alguien especialista en medicina de la actividad física y deportiva para que les prescriba el ejercicio de la manera más adecuada e idónea. Entonces, bueno, esto es un poco el tema que venía a presentarles el día de hoy. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos para servirles. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Y sí sabemos que es un tema de mucha importancia porque, como dice usted, el círculo vicioso, la gente cree que si me está doliendo, entonces mejor no debo de hacer nada y debo de estar sentado o acostado en mi cama sin moverme.
Tenemos varias preguntas. Una de ellas dice que si la ganancia de peso es por la hipertrofia muscular, producto del ejercicio, ¿también este sobrepeso se resiente en las rodillas? Esa es muy buena pregunta. De lo que yo hablaba sobre todo era ganancia de peso, pero más que nada hablando de masa grasa, ¿no? Como habíamos dicho, el músculo es un factor protector para esta enfermedad, ¿no? Si nosotros agregamos más músculo que le dé soporte a esa articulación, las cargas que soporte esa articulación se van a distribuir de manera más adecuada, entonces hay menos riesgo de dolor, mejora nuestra funcionalidad y calidad de vida. Entonces, obviamente, si aumentamos nuestro porcentaje de músculo, sobre todo alrededor de esa articulación lesionada, va a ser protector y para nada tiene ese efecto nocivo a la salud. Ok, igualmente si tenemos más fuerza, aunque tengamos más peso, podemos manejar mucho mejor la movilidad de nuestras articulaciones. Exactamente. Eh, ¿Es recomendable trotar en este tipo de pacientes? Como había dicho en la presentación, el trotar es un ejercicio aeróbico y como ya había dicho, las recomendaciones son idealmente un ejercicio de bajo impacto articular. El trotar sería catalogado como alto impacto articular. Y de manera inicial, si ese paciente en particular no está muy acostumbrado al ejercicio, yo le prescribiría primero ejercicio de fuerza para ayudar a todo el sistema musculoesquelético a tener más fuerza, más músculo y dar más soporte a esas articulaciones y justo poderlo irlo preparando para actividades aeróbicas que sean cíclicas, repetitivas y que pongan un poquito más en predicamentos articulación. Entonces no sería el ejercicio aeróbico adecuado inicial, mejor de fuerza, e idealmente un ejercicio aeróbico de bajo impacto, como podría ser caminar, elíptica, bicicleta, inclusive natación. Ok, si yo tengo osteoartritis de rodilla, ¿debo hacer bicicleta? ¿Es recomendable? ¿O qué precauciones o con qué características tengo que hacer este ejercicio? Sí, sí se puede hacer bicicleta, sin lugar a duda. Es muy importante, como habíamos dicho, en algunas precauciones o consideraciones especiales, ningún ejercicio que hagamos, independientemente sea aeróbico, sea de fuerza, debe de generar molestias articulares mayor a un 4 de 10. Entonces, por ejemplo, si la bici llegara a generar esas molestias articulares en más de un 5 o 6 de 10, probablemente habría que modificar el ejercicio o cambiarlo por algo más. Si no genera esas molestias, adelante se puede hacer e inclusive nos podría ayudar en la enfermedad, sobre todo también nos puede ayudar en el fortalecimiento de todos los miembros pélvicos para esta enfermedad. Entonces sí se puede hacer siempre y cuando sea con estas características. ¿Qué tipo de bicicleta sería la más recomendable? La más recomendable sería bicicleta estática, hacerla en casa, una bicicleta estática. Si tiene alguien problemas también de espalda, una bicicleta con respaldo, ¿no? Para que no esté en predicamento la espalda. Idealmente no la bicicleta de ruta ni nada, pues porque siempre va a haber subidas, bajadas, baches, etcétera, que podrían lastimar nuestras articulaciones. Sobre todo estamos hablando de osteoartritis de rodilla. Entonces, bicicleta estática sería lo idóneo. ¿Y la natación es una buena opción? ¿Solo natación o la debo combinar con algo? La natación es un estupendo ejercicio. Lo único que pasa, bueno, en este caso es de bajo impacto articular, lo cual queremos, pero nos está faltando trabajar aún más nuestros músculos. Toda la parte de fuerza es muy importante en esta patología. Entonces, se puede hacer natación, sí, siempre y cuando también incorpores algo de rutina de fuerza con las características que veíamos anteriormente para justo ganar más masa muscular, más fuerza y poder proteger estas articulaciones. Ok. ¿Y qué nos platica en cuanto a ejercicios de movilidad? O sea, sí es importante lo aeróbico, la fuerza, pero ¿y la movilidad? La movilidad también va a ser algo muy importante, sobre todo en estas dos patologías. Es muy común que los pacientes ya nos lleguen pues, después de muchos meses, inclusive años de evolución de la enfermedad. Y como había platicado, como les duele, no quieren mover esa articulación, generalmente empiezan a perder rango de movimiento y eso empieza a dificultar, por ejemplo, la marcha, etcétera. Y de ahí, bueno, viene medio que un caos. Entonces, muy importante mantener rango de movimiento articular completo en todo el rango de movimiento
y si lo empezamos a perder, bueno, intentar ganarlo otra vez, siempre guiado por un especialista en medicina de la actividad física deportiva, ¿no? Pero es muy importante mantener rango de movimiento y también, como había comentado, aunque hay un momento de exacerbación de la enfermedad donde duele un poco más esa articulación o se inflama, bueno, hay que mantener el rango de movimiento completo para no ir a perderlo y que ocasione problemas a futuro. Sabemos también que un factor importante para que desencadene dolor es como la temperatura. ¿Qué nos recomienda? Muchas veces si hace mucho frío, pues tenemos más rigidez articular. ¿Qué podemos hacer para esto? Sí, justo en estas dos patologías es muy común que los pacientes refieran, si hace frío me duele más, o inclusive si va a empezar a llover o está lloviendo, también me duele todo mucho más, etcétera. Entonces, pues va a ser difícil controlar el clima y la temperatura, ¿no? Pero lo que sí se puede controlar es previo a empezar a hacer, por ejemplo, el ejercicio, un calentamiento adecuado, donde se vaya progresando de menor a intensidad a mayor intensidad, siempre intentando llegar a la intensidad a la que se debe estar haciendo ese ejercicio, por ejemplo, con una caminata ligera y cada vez irle aumentando más el paso y mover las articulaciones que se van a usar durante el ejercicio en todos los rangos de movimiento y progresivamente irle subiendo la intensidad para que se vaya calentando nuestro cuerpo de manera general y se vaya disminuyendo el dolor. Ok. ¿Y qué hay del uso de, pues, estos soportes como rodilleras? ¿Es recomendable utilizarlos todo el tiempo? ¿Se deben usar? ¿Sirven de algo? Pues realmente el mejor soporte para nuestras articulaciones va a ser tener músculos fuertes y suficiente masa muscular que le den soporte a esta articulación. Esas realmente son nuestras rodilleras naturales, por ponerlo así. Entonces, pues realmente no tiene tanto beneficio el aportar algo de este estilo. Mejor hay que ponernos a fortalecer ese músculo, a ganar un poco más de masa muscular. Eso es lo que realmente nos va a ayudar a largo plazo. Claro, y sobre todo, pues, en cuanto tengamos más masa muscular, no vamos a estar dependiendo de esos soportes que muchas veces no son los idóneos. Yo creo que, como menciona usted, tener fuerza es la mejor ayuda para este padecimiento. ¿Y qué Exactamente. opina de todos estos medicamentos y suplementos alimenticios que se venden hoy en día para este tipo de padecimientos? Pues realmente se ha visto, por ejemplo, que hasta el momento, por ejemplo, hablando de osteoartritis, no hay ningún medicamento que modifique la evolución de esta enfermedad. Únicamente son tratamientos sintomáticos, sobre todo enfocados a disminuir un poco el dolor y la inflamación. Entonces, eso es para lo que nos va a ayudar, pero no hay ningún producto milagro. Inclusive muchas veces a estos pacientes se les trata de infiltrar con corticosteroides en las rodillas o con viscosuplementación, lo cual pues, puede ayudar de manera inicial a disminuir un poquito el dolor, pero no es un efecto a largo plazo duradero. Por ejemplo, específicamente hablando de infiltración con corticosteroides en la articulación, sí puede disminuir un poco la inflamación, el dolor articular, pero esto no va a durar mucho tiempo. A lo mucho te dura el efecto un mes, exagerando 2 meses, y con infiltraciones subsecuentes puede haber riesgo de degenerar aún más ese cartílago articular. Entonces, a largo plazo puede ser algo que no funciona. Y la infiltración, por ejemplo, con viscosuplementación, pues realmente se ha visto que es muy caro y inclusive infiltrar esa rodilla con solución salina podría tener efectos muy similares con menor precio. Y realmente el efecto benéfico que tiene es un efecto mecánico que va a ayudar a separar un poquito esa rodilla para evitar tanto fricción, ¿no? Entonces, pues no hay tantísima evidencia que los soporte y pues no modifican la enfermedad en sí. Ahora, en cuanto a artritis reumatoide, sí es súper importante que su médico reumatólogo pues lo maneje con los fármacos adecuados para que esté controlada la enfermedad. Sí, sobre todo porque últimamente pues están a la venta muchos productos, como dice usted, milagro, ¿no? De cartílago de no sé qué, y entonces la grenetina, el colágeno. Pero como usted menciona, no hay suficiente evidencia científica que diga que realmente funciona, y sin embargo los venden por todos lados como ayuda
para esto. En cuanto a la dieta, ¿hay algo que nos pueda beneficiar para este padecimiento? Sí, 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 por supuesto. La cuestión de la dieta es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en nuestra artritis de rodilla, también como hemos visto, cada medio kilo extra que se aumente de peso, sobre todo en cuanto a masa grasa, pues va a aumentar 2 kilos de presión extra en las rodillas. Entonces es muy importante mantenernos por lo menos en nuestro peso ideal y esto pues también nosotros podemos ofrecer guía sobre esto o también con una nutrióloga certificada. Y pues también como estas dos enfermedades tienen un componente importante de inflamación sistémica, pues el hacer ejercicio y tener una dieta saludable nos va a ayudar a justo reducir toda esta inflamación y mejorar el control de estas enfermedades. Claro, y los quiroprácticos, ¿qué opinan al respecto? También nos preguntan. Pues en Estados Unidos son muy afamados, realmente. No sé cómo esté la práctica aquí en México. Realmente como que es un área polémica en este caso, porque no sabemos qué tan certificados puedan estar, etcétera. Pero pues luego están muy acostumbrados a ir al quiropráctico y querer que les truenen todo y no siempre es la solución, ¿no? Realmente la solución aquí va a ser fortalecer de manera progresiva para justo darle más estabilidad a esa articulación y esto sí tiene efectos benéficos demostrados científicamente. Ok, pues bueno, nos vuelven a preguntar del uso de las rodilleras, el vendaje en las articulaciones, y como usted ya había comentado, que pues no son tan útiles, que mejor es tener una buena fuerza muscular que andar usando todos estos artefactos y soportes para las articulaciones. Eh, Exactamente. en cuanto a infiltraciones en artritis reumatoide, ¿qué opina al respecto? Pues muchas veces en artritis reumatoide sí es muy común que las articulaciones presenten inflamación considerable, ¿no? Finalmente es una enfermedad autoinmune que genera inflamación no nada más sistémica, sino también localizada esa articulación. Entonces, en esos casos, muchas veces sí puede resultar útil para reducir esa inflamación y el dolor que está muy en agudo, una infiltración con corticosteroides, pero de manera todavía más importante es el control de la enfermedad de manera general con su médico reumatólogo, ¿no? Y también pues, la práctica de ejercicio. Entonces, sí pueden ayudar las infiltraciones, pero nada más es como de manera momentánea, no es algo que se puede estar haciendo cada mes ni nada porque puede aumentar el deterioro articular a largo plazo. Claro, y también el uso de esteroides tiene sus complicaciones posteriores, ¿no? Sí les va a quitar el dolor de manera rápida, pero puede tener complicaciones a la larga si esto lo hacemos de manera habitual, de estar infiltrando con corticoides. Eh, no sé, ¿algún otro comentario al respecto, doctor, ya para terminar Pues en realmente este tema? estas dos son patologías sumamente frecuentes, sobre todo hay muchas personas de la tercera edad que tienen molestias de rodilla y nunca se han checado. Es muy frecuente que presenten osteoartritis de rodilla, por ejemplo. Entonces, idealmente para no andar que con el consejo de la abuelita y mitos y realidades, acudan con médicos especialistas certificados para que los puedan valorar y les den la mejor opción de tratamiento, como un buen médico reumatólogo, médicos especialistas en medicina de actividad física y deportiva, etcétera, para que les puedan ayudar. Sí, pues hay muchos medicamentos que se utilizan porque, como usted menciona, es un padecimiento muy, muy frecuente y pues los medicamentos, como usted comentó, solo son paliativos para mejorar el dolor, para disminuir la inflamación, pero sí creemos que el ejercicio forma una parte muy importante en el tratamiento de este padecimiento, que sí nos va a dar beneficios a la larga. Entonces, la recomendación, como siempre que hacemos al final de estas pláticas, es por su vida, por su calidad de vida, hay que hacer ejercicio para ser más independientes, para ser autosuficientes y para podernos desplazar y desarrollar lo que queramos sin necesidad de auxiliares ni de ayudas. Eh, Les recomendamos mucho realizar algún tipo de actividad física que los mantenga en el peso, que les dé fuerza y que les dé independencia. ¿Algún comentario ya para terminar, doctor?
No, pues coincido totalmente con usted en esta parte fundamental de realizar ejercicios, ser físicamente activo a lo largo de todo el día. Pues por querer arreglar una sola cosa como una molestia en rodilla, nos va a servir para mejorar nuestro estado de salud en general. Entonces, sumamente importante y siempre que sea guiado por algún especialista. Sí, pues les damos las gracias. Realmente sabemos que es un tema muy frecuente, muy socorrido, que mucha gente pues quiere como atrapar a los pacientes prometiéndoles maravillas cuando realmente no existen maravillas para esto. Hay que trabajar mucho en cuanto a la fuerza, controlar el peso, mejorar la movilidad, pues para poder llevar una mejor calidad de vida. Le agradecemos, doctor, su participación y pues aquí los esperamos el próximo lunes, igual en el consultorio médico deportivo. Damos las gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y bueno, en cuanto a la pandemia lo permita, nos encontramos en la Dirección de Medicina del Deporte, dependiente de la Dirección General del Deporte Universitario. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.